Viernes 9 de septiembre del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna, de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente que podamos realizar la siguiente oración antes de entrar de lleno a lo que es la exposición de la palabra. Señor, gracias. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos instruya, nos guíe. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, ya la hemos leído. Ahora te rogamos e imploramos que tú abras la palabra para nosotros y que también nuestro corazón, oh Dios, pueda a través de tu Santo Espíritu ser limpiado, preparado, pero también, oh Dios, que tú abras nuestro corazón para que recibamos humildemente tu palabra. Permítenos ser hacedores de ella. Produce en nosotros, oh Dios, lo que tú te has propuesto. Haz que podamos no solamente desear hacer tu voluntad, Señor, sino que tengamos todo lo que sea necesario para poder concretarlo cada día de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Primer carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 10. Ya hemos leído y esto forma parte de toda la serie de mensajes al cual hemos titulado Hábitos para crecer espiritualmente. Todavía es parte de hecho equivale al sexto hábito que quiero compartir con cada uno de ustedes. El título de esta enseñanza le hemos puesto, o le he titulado, Entrenemos para ser excelentes servidores, obviamente, de Cristo o de Dios. En esos 5 versículos que hemos leído, un experimentado apóstol Pablo le encarga a su joven y fiel ayudante Timoteo toda una serie de ejercicios a través de los cuales, si él se aplica cada día, Pablo le garantiza que va a ser un mejor servidor de Cristo. Y un mejor servidor de Cristo a favor de la gente que le rodea, no solo para su propia vida, sino también de la gente quienes le rodean. Hay una pregunta muy importante que uno bien puede hacerse en estos 5 textos. ¿Cómo logramos ser mejores servidores de Cristo? Si usted ha escuchado alguna entrevista o ha leído sobre la mayor parte de los deportistas, aquellos que logran grandes hazañas, aquellos que logran coronarse, sobre todo en los Juegos Olímpicos, entre los primeros lugares, usted bien va a escuchar que muchos de ellos, sobre todo los que logran excelencia, tienen un régimen muy distinto al promedio de las personas. Para que un atleta de alto rendimiento pueda concretar sus metas, generalmente se aplican una serie de pasos a través de los cuales pueden ellos aspirar y esmerarse por lograr la meta que se han fijado. Muchas de las veces tiene que ver con poder estar a la cabeza en sus respectivas ramas. Pablo le está diciendo a Timoteo en estos 5 textos que hemos leído, del versículo 6 al versículo 10. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hay una serie de acciones que tú bien puedes realizar y a través de las cuales tú vas a lograr, a través de la ayuda de Dios, en convertirte en un mejor servidor de Cristo. Quiero compartir en esta tarde 3 acciones que Dios nos encarga para que usted y yo podamos ser transformados en mejores servidores de Cristo. La primera acción que Pablo manda a Timoteo, a través de la cual Timoteo va a ser o va a llegar a convertirse en un buen siervo o ministro de Jesucristo, está en los versículos 6 y 7 y tiene que ver con lo siguiente. La primera acción que Pablo le manda a Timoteo para convertirse en un buen servidor de Cristo es nutrirse diariamente de la palabra de Dios. Hemos hecho énfasis en este aspecto, pero aquí quiero explicarle lo que Pablo le dice a Timoteo, para lo cual le pido amablemente que pueda acompañarme en el verso 6. Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y esa parte, la parte B del texto, cuando dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has
seguido. ¿Qué está diciendo Pablo ahí en esa última parte? Pablo está diciendo lo siguiente, que aquel que anhela ser mejor siervo de Jesús, sí o sí, tiene que criarse, educarse, nutrirse constantemente, diariamente, sin vacilar de la palabra de Dios. Pero hay dos aspectos que Pablo menciona. Las palabras de la fe, eso equivaldría, dicen los estudiosos, al Evangelio, a toda la palabra del Antiguo Testamento que ha llegado a las manos de Timoteo, incluido partes del Evangelio que ya están concretados hasta ese momento. Pero también equivale la otra parte cuando dice, y de la buena doctrina. Pablo le dice a Timoteo que debe alimentarse de manera consistente. Lo consistente viene de la palabra. No hay otra cosa que pueda darle buen alimento a un futuro servidor de Cristo si no es a través de la dependencia constante en la palabra. De hecho, si usted se fija en este mismo capítulo 4, en el versículo 13, Pablo le dice a Timoteo, mientras voy a ti, Pablo está en otro lado, Timoteo está en Éfeso, Pablo está en otro viaje misionero, y le dice a Timoteo en el verso 13, Timoteo, mientras llego a ti, mientras te alcanzo en Éfeso, por favor, dedícale tiempo a la lectura, pero no es una lectura privada, es una lectura pública. El verbo que se traduce ahí por lectura de la palabra es lectura pública, no es privada. Es decir, Timoteo tenía que hacer algo semejante a lo que yo estoy haciendo, leer para gente. Eso es lo que significa esa expresión, ocúpate en la lectura. Timoteo tenía que leer la palabra, debe nutrirse. La palabra que Pablo utiliza cuando escribe esta carta es entrefomenos. Entrefomenos es la alimentación que se le da a un niño desde pequeño para nutrirlo adecuadamente. Usted a un niño pequeño no le va a dar cualquier cosa, le va a dar lo que requiere y es propicio para cada etapa de su vida. Pablo está hablando un poco de eso, utiliza una palabra que era comúnmente utilizada, valga la redundancia, se empleaba en la cultura de aquel tiempo, en la crianza de los niños. Entonces, cuando Pablo dice, hay que nutrirse, sí, no con cualquier basura, sino que hay que nutrirse acorde a la necesidad, acorde a lo que es consistente, de acuerdo al avance, la madurez que uno tiene que irse nutriendo de acuerdo a eso. Uno no puede seguir toda la vida con papillas. Uno tiene que aprender a comer, empieza con papillas, después pasa a lo más sólido. Eso lo vimos en nuestros niños. Usted tuvo los que han criado niños. Toda la vida el niño no se le puede llevar ni con la leche materna, ni tampoco con las papillas. Tiene que aprender a comer cosas más consistentes. Pablo está diciendo entonces que un buen servidor de Cristo no se la va a pasar bebiendo leche espiritual, como diría Pedro. Pedro dice, algunos que son bebés espirituales sí requieren leche espiritual, pero si usted ya, diría Pablo, ustedes debiendo ser maestros, otra vez es necesario que les vuelvan a dar leche porque no maduran. Ese aspecto, en ese contraste, Pablo está diciendo, un buen servidor de Jesucristo aprende a alimentarse y bien, acorde al tiempo, acorde a su madurez. ¿Cómo se logra eso? Bueno, tiene que haber una constancia hacia la palabra, pero hay algo importante que Pablo detalla en relación a un servidor de Cristo, que servidor de Cristo somos absolutamente todos los que nos llamamos cristianos. Tenemos esa responsabilidad. Pero cuando Pablo dice palabras de fe y buena doctrina, dicen algunos estudiosos, Pablo no está hablando de algo ajeno a la palabra, pero de lo que se refiere es que usted tiene que aprender, más allá de meros textos, tiene que aprender la doctrina completa. Para eso le puede ayudar a usted sumarios de doctrina. Hay un libro que le recomiendo de R.S. Sproul, editorial Unilit, que se llama Las grandes doctrinas de la Biblia. Y hay otros libros que usted puede encontrarlo bajo los títulos, Lo que la Biblia enseña. Usted puede consultar también esos libros. Usted necesita aprender no solamente pequeñas partes de la Biblia, usted necesita entender toda la doctrina completa. Si habla de pecado, tiene que aprender toda la doctrina completa, no una parte del pecado. Si habla de Cristo, tiene que aprender cada vez más toda la doctrina de Cristo.
La doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación, la doctrina de la palabra, la doctrina del pecado, la doctrina del hombre. Todo eso tiene que ser visto en el más amplio panorama. Pablo está diciendo eso. Usted depende de la palabra, pero tiene que no solo acercarse, tiene que ver todo desde la forma más elevada, más amplia. Usted no puede crecer espiritualmente hablando ni convertirse en un buen servidor de Cristo si no maneja la doctrina bíblica. Y no estoy hablando del libro de algún fulano, hablo de entender lo más amplio, lo que la Biblia dice de Génesis a Apocalipsis, con cada tema que usted se vaya encontrando y que sea importante para su vida. Eso es necesario. No podemos divagar nosotros en solo saber 2 o 3 textos y creer que esos 2 o 3 textos es toda la doctrina. Absolutamente no podemos vivir así. Pablo dice que nutrirse adecuadamente como servidores de Cristo implica sí o sí esmerarse en investigar, porque también eso significa la palabra cuando dice en la parte final del verso 6 que has seguido. Esa expresión, has seguido. Seguido no en el sentido meramente de obediencia, sino de indagar, buscar, meterse a profundidad. Si usted ve en Lucas capítulo 1, verso 3, se vuelve a utilizar la palabra que se traduce seguido. Esa palabra es paracoluteo. Paracoluteo es la palabra que habla de permanecer junto a algo, en este caso una idea o una enseñanza o una doctrina. Pablo le dice a Timoteo, las doctrinas, la palabra tiene que estar a tu lado y tú tienes que caminar con ella y no te debes apartar de ella. Ella va a estar contigo. Es decir, es una forma de explicar que uno tiene que estudiar constantemente y cada vez ir profundizando. Es como cavar un pozo. Si usted quiere más agua, tiene que cavar más, mucho más a fondo. Esa es parte de la idea de seguido, el verbo seguido, paracoluteo. Pablo entonces dice, un buen ministro de Jesucristo se alimenta bien, profundiza en la escritura, no solo en los textos, en doctrina en general, aprende a tener por lo menos una perspectiva general de todas las doctrinas bíblicas. Usted y yo tenemos esa tarea y esa meta a lo largo de toda la vida que Cristo nos conceda. No textos aislados, doctrina completo. Cuando usted fue a la escuela, usted no aprendió pequeñas porciones de ciertas materias, usted aprendió la materia de forma completa en lo que se consideró en cada nivel de su preparación. Si le iban a enseñar álgebra, no le enseñaron 2, 3 cosas de álgebra y le omitieron otras, no, le enseñaron todo lo que era conveniente respecto al álgebra, de acuerdo a la formación que usted tiene. Lo mismo vale para la palabra. No es estudiar de forma aislada. Usted y yo tenemos que esmerarnos, tenemos la gran responsabilidad de alimentarnos, profundizar, de mantenernos cerca e ir hundiéndonos, sumergiéndonos en la palabra. Eso significa nutrirse de la palabra de Dios, nutrido con las palabras de la fe y la buena didascalia, es en griego, por cierto, lo que se traduce doctrina o enseñanza, la enseñanza que deriva de la escritura, pero que es ordenada, amplia, extensa. Usted y yo tenemos esa tarea. Implica estudiar y conocer las grandes verdades de la Biblia de la manera más completa cada vez. Lo que usted supo el año pasado sobre Cristo, este año debería ser más amplio su conocimiento de Cristo. Lo que usted supo del pecado el año pasado, este año debería ser más amplio todavía lo que usted sabe sobre el pecado. Lo que usted supo sobre la segunda venida de Cristo el año pasado, este año debería usted profundizar mucho más. Y así sucesivamente. Es decir, todo debe abarcarse para que usted pueda nutrirse de forma adecuada. Eso lo enfatiza. Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, le dice a Timoteo, Timoteo, sigue dedicándote a la escritura y acuérdate tú de niño, a ti te enseñaron la escritura de niño y esa palabra que te enseñaron de niño a estas alturas de tu vida tú deberías seguir profundizando. No te puedes conformar con lo que te enseñaron de niño, tienes que crecer, tienes que ampliar. Ese es el aspecto que Pablo está enfatizando en todo este sentido de nutrirse de la palabra, de alimentarse de la palabra. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Desde la niñez, dice la Reina Valera, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene para confiar en Cristo Jesús.
Pablo le dice: Timoteo, no te conformes solo con lo de la niñez. Ahora que eres ministro de Jesucristo, tu tarea es profundizar mucho más en la Escritura. Aplícate a ello, nútrete cada vez y hazlo diario. Eso significa también la expresión que Pablo está diciendo. Y luego dice en el versículo 7, en la parte inicial: mientras te nutres, haz a un lado la comida chatarra. Rechaza, desecha, evita, no le des tiempo, no pierdas el tiempo, ni consideres siquiera oler ni tocar lo que es chatarra y basura. Eso significa la expresión: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahora le voy a explicar parte también lo que tiene que ver. Tenemos que, para nutrirnos bien, no solo es depender, frecuentar, profundizar, sintetizar, sistematizar, memorizar la palabra. Implica también no darle tiempo a aquello que puede robarnos valiosa oportunidad de acercarnos a la Escritura. Lo que dice el apóstol Pablo aquí: desecha, es un mandato. Si usted quiere nutrirse bien, ¿sabe qué? Tiene que aprender a filtrar ideas absurdas, adulteradas, leyendas, mitos, chismes, cuestiones mundanas, que por cierto tiene que ver con las palabras. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no inviertas el tiempo en aquellas cuestiones que no tienen fundamento, y que no solo no tienen fundamento, no te llevan a Dios, te apartan. Eso significa la palabra profanas. De hecho, la palabra griega que se traduce fábulas es bebelos. Bebelos es los mitos, es aquello que se hablaba, dicen los estudiosos, aquello que hablaban ciertas ancianas en aquel tiempo, y que aún los propios filósofos decían: ay, esas historias de las abuelitas no tienen ni forma ni provecho, pero pues son mitos e ideas que se han pasado de generación en generación. Y los propios filósofos, Pablo toma prestado la frase de los filósofos en esa expresión de fábulas profanas y de viejas. Es una expresión que utilizaban los filósofos. Pablo la toma para explicarle a Timoteo: Timoteo, al igual que esos hombres se refieren a cierto tipo de diálogo, cierto tipo de contenido que puede hablar la gente que no tiene ningún provecho, así igual tú, Timoteo, hay cosas dentro que llegan a veces a la iglesia, que llegan a veces a los cristianos, les dice Pablo a Timoteo, y que tú ni inviertas tiempo en esas cosas. No tienen patas ni cabeza ni nada, son meras leyendas, es pérdida de tiempo, son cuestiones incluso que ni te llevan a Dios. Algunas veces ese tipo de cuestiones, al contrario, te apartan de Dios. Por ejemplo, le voy a explicar en términos contemporáneos qué podríamos considerar fábulas profanas. La cuestión de los ovnis, llámese lo que promueve Jaime Maussan. Algunas historias que ellos manejan caen dentro de la categoría de fábulas profanas. Son cuestiones que ellos desconocen, no tienen fundamento para hablar de lo que hablan, pero aún así le dan una importancia y invierten tiempo, esfuerzo y demás, pero en realidad no saben ellos de qué están hablando. Y nada de eso te lleva a Dios. Al contrario, muchas de las veces uno ha escuchado y hasta supuestamente ciertos mensajes, por si usted leyó o si usted era de esa generación también que le gustó leer el Más Allá, que le gustaba leer Conozca Más, que le gustaba leer ciertos relatos en muy interesante. Esas partes que incluyen algunas de esas revistas para nosotros pudieran ser consideradas fábulas profanas. No tienen fundamento, no nos llevan a Dios. Invertir la vida en leer y supuestamente investigar esas cosas no lleva a nada generalmente. Es perder el tiempo. Bueno, para nosotros en cierta parte equivale a fábulas profanas. Para el tiempo de Pablo y de Timoteo, las fábulas profanas tenían que ver con cuestiones, de acuerdo a la misma carta de Timoteo, capítulo 1, verso 4, a cuestiones de ciertos judaizantes hablaban lo que le llaman generalmente alegoría, un método de interpretación bíblica, una forma de acercarse a la Escritura, que le daban ciertos simbolismos o ciertos significados, ciertos pasajes bíblicos,
que el autor nunca tuvo en mente que lo entendiéramos de esa manera. Por ejemplo, explicaban un asunto de la salida de Abraham de Ur de los Caldeos y decían que la salida de Abraham de Ur de los Caldeos equivalía a un viaje con introspección, es decir, no fue un viaje físico, decían algunas de esas gentes que pertenecían al movimiento filosófico del gnosticismo en aquel tiempo. Decían, Abraham no salió físicamente de Ur de los Caldeos, no, sino que maduró mentalmente, tuvo una proyección en el crecimiento de su sabiduría y en su inteligencia. Eso nunca es lo que quiso decir el escritor. El escritor, cuando dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos, es porque Abraham salió físicamente de Ur de los Caldeos. Esas cuestiones las manejaban en términos de filosofía. Entonces había un montón de explicaciones que rayaban en lo absurdo, lo necio, mezclaban verdad con error, mezclaban cuestiones de personajes bíblicos, pasajes bíblicos, con ideas totalmente ajenas y extrañas a lo que Dios quiso realmente transmitir en esos pasajes. Y alguna de esas cuestiones lo utilizaban ciertos fulanos que se acercaban a la iglesia y con eso enredaban a la gente. De hecho, utilizaban también, de acuerdo a primera carta del apóstol Pablo, capítulo 1 de Timoteo, verso 4, dice largas genealogías, es decir, traían cierto tipo de detalles que supuestamente ellos encontraban en la Biblia. De hecho, no sé si usted ha escuchado de la cábala bíblica. ¿Ha escuchado respecto a eso? Eso es fábula profana. No es, diría, un estudio sensato y maduro de la escritura. Es fábula, es profano, no te acerca a Dios, te aleja en algunos aspectos de la manera en que ellos manejan. En ese sentido, equivale, diría, en términos contemporáneos. Pero para Pablo le decía a Timoteo, ni siquiera inviertas tiempo en eso. Evita a toda costa siquiera alimentarse de esa basura. No pierdas el tiempo, no inviertas el tiempo, porque eso en vez de acercarte a Dios te aleja. En cierta forma también estaba diciendo el apóstol Pablo, debemos tener cuidado con aquellas cuestiones que lo único que hacen es crear discusiones. Aquello que en lugar de acercarte, de hacerte un mejor creyente, en realidad no estoy hablando de la Biblia, sino ciertos acercamientos que la gente hace a la Biblia, que en vez de hacer de ti un mejor servidor de Cristo, a veces te hace una persona más huraña, intolerante, áspera, dura, cualquier cosa que supuestamente la gente se acerque y reaccione de esa forma de la Biblia. Eso quiere decir que la persona está rayando en una fábula profana y en lo que es un mito de viejas, que mitos es la palabra, por cierto, griega, que se traduce ahí por fábulas de viejas. Son historias de gente que no tenían ningún provecho, pero era solo para perder el tiempo. Pablo le dice a Timoteo, tú no inviertas el tiempo en eso. Tú no te alimentes de esas cosas, ni siquiera consideres cuestiones que supuestos maestros traen. Y si usted se fija en los primeros versículos, en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 4 de Timoteo, los primeros versos, dice que por ahí habían unos herejes que andaban diciendo, que por cierto esos herejes se ven, hoy día parecen que están todavía vigentes, que prohíben el matrimonio y que señalan cierto tipo de alimentos como inadecuados para lograr perfección moral o espiritual. Las cuestiones de cierto tipo no me malinterpreten, no estoy hablando, hay cierto tipo de cuestiones de nutrición, de dietas, que tienen un fin benéfico para el cuerpo, desintoxicación y otra serie de cuestiones. Pero lo que debemos nosotros entender cuando el escritor bíblico menciona en los primeros versículos de este capítulo 4, que dice que prohibían a la gente casarse y prohibían disfrutar de cierto tipo de alimentos. En esas cuestiones es que ellos lo tomaban con fines de carácter religioso, que para alcanzar cierta iluminación y descubrir verdades bíblicas te decían, no tienes que comer esto, esto y esto, y con eso vas a alcanzar iluminación y madurez espiritual. No tiene nada que ver con eso, dice Pablo. Todo lo que Dios creó es bueno, dice Pablo. Si usted ora por las cosas, si usted cree en Dios y se sostiene sobre el principio que Dios creó todo, todo es bueno. Dios dijo que toda la creación es buena en ese sentido. Dios dijo que en ese aspecto, lo que Él nos ha dado para comer, lo que Él nos ha dicho que sí debemos comer, nosotros podemos tomarlo con acción de gracias. Hay cosas que Él nos ha dicho que no debemos comerlo porque pueden ser perjudiciales, hablando para nuestros términos de salud del cuerpo, no salud espiritual.
La cuestión con esta gente del gnosticismo, que tenían dos tendencias, había una parte de esa tendencia que decía, hay cuestiones de la creación que contaminan tu alma. No, dice Jesús en el Nuevo Testamento, nada puede contaminar nuestra alma. No lo que entra contamina, lo que sale contamina. Esa es la diferencia en cuestión de alimentos. Pablo dice, hay esta clase de herejías. Le dice a Timoteo, ni prestes atención a esa clase de herejías. Tú prestas la atención a la doctrina bíblica. La doctrina bíblica dice, Dios creó todo lo que podemos consumir. Y si Dios lo creó, entonces es bueno. Esa es tu verdad. Eso enséñale a la gente. No hagas que la gente pierda el tiempo en las cuestiones que esos herejes tratan. Pero no solo esos herejes. Ten cuidado también con esas historias que enredan, causan discusión y que en vez de acercarte a Dios te alejan de Dios. Tampoco eso, Timoteo. Tú explícale a la gente cómo acercarse a Dios. No le cuentes las historias ni le sigas el juego a esa gente que solo se dedica a perder el tiempo con ese tipo de mitos, leyendas, fábulas y demás. No pierdas el tiempo. Alimentarse adecuadamente implica rechazar todo ese tipo de cuestión. Tu tarea y la tarea de todo servidor es estudiar a fondo la Escritura. Es desechar toda falsa enseñanza, toda enseñanza adulterada, toda enseñanza fantasiosa, toda enseñanza que está basada más en el propio corazón del disque, el que enseña la verdad. Y hay mucha gente hoy día que enseña barbaridad y media de la Escritura. Cada cosa absurda que escucha uno y no tiene fundamento, no es siquiera bíblico. Por usar un texto no quiere decir que sea bíblico. Puedes citar un texto y decir barbaridades y medias como algunos lo hacen y no significa que eso sea así. No sé si usted ha visto, pero en YouTube puede ver usted gente. Hay uno que incluso creo que aquí en México dice que es Jesucristo y que Él es el Salvador y que no sé qué. Puras cuestiones absurdas. Más bien es uno de los tantos anticristos, va a decir Juan. Tantos anticristos que han surgido en su tiempo y siguen surgiendo. Eso sí, en eso sí cumple cabalmente esa persona. Pablo dice hay que ser cuidadosos con ese aspecto. Hay que desechar todo ese tipo de cuestiones. Dice Pablo, ni siquiera uno tiene que invertir el tiempo, ni siquiera uno debe perder el tiempo en escucharlo. Primer carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 20 dice, leo desde la palabra de Dios para todos. Timoteo, mantente firme en lo que Dios te ha confiado. Evita a los que hablan tonterías que no vienen de Dios y que contradicen la verdad con un conocimiento que aparenta ser cierto, pero no lo es. Pablo dice en la Reina Valera en su versión 60, a la falsa llamada ciencia. Pablo no está peleándose con la ciencia. Pablo está diciendo que había gente que ni sabía de ciencia y que vestía de ciencia lo que decía. Dice Pablo, eso no es ciencia. Hay buena ciencia y mala ciencia. La buena ciencia se distingue que no te aparta de Dios, te acerca a Dios, porque descubre a Dios, descubre las grandes leyes y toda la obra de ese Dios supremo. La mala ciencia es la que te lleva lejos. Mala en el sentido de mal fundamentada. Apunta mal, se acerca mal. En sí, la mayor parte de esa gente que dice que están en la ciencia y que se pelean con Dios es más un asunto de capricho personal que en sí la ciencia misma. Y eso está comprobadísimo una y otra vez de que hay gente que tuvo un trasfondo difícil, que se peleó con Dios, en algún momento le echó la culpa a Dios de algo. Entonces cuando llega a esos escalafones, llega por capricho a semejante decisión. Como decían antes, un poquito de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Lo decía la gente más versada, incluso de algunos que se jactan hoy día de ser grandes científicos. Lamentablemente este último que falleció, Stephen Hopkins, él lamentablemente de acuerdo a su condición de salud, él tuvo resentimiento hacia todo lo que tenía que ver con bondad y lo que se llamara Dios. Pero porque él lo vio desde su condición, desde ahí no lo sacó nadie. Solo Dios sabe si en el último momento él pudo recapacitar y tener la posibilidad de escuchar el llamado de Dios a través, seguramente alguien le habló del Evangelio y no fue extraño que haya escuchado. El asunto si aceptó o no aceptó ya es un aspecto que solo Dios sabe. Pablo dice entonces, un buen ministro de Jesucristo tiene que entrenarse, pero antes de entrenarse tiene que nutrirse bien. Y no solo nutrirse bien, después de nutrirse bien, dice la segunda parte del versículo 7, la parte final, ejercítate para la piedad,
Para que usted y yo nos entrenemos como buenos servidores de Cristo, debemos ejercitarnos en la vida espiritual. En todo aquello que agrada a Dios, usted y yo tenemos que dedicarnos diariamente a dos cosas. En primer lugar, a todo lo bueno, a hacer todo el bien que se puede hacer, es decir, buenas obras. Ejercitarse para la piedad, en primer lugar, implica demostrar el amor de Dios en servir a mi prójimo, en bendecir a mi prójimo, en serle útil. Eso es ejercitarse para la piedad. Hacer buenas obras se puede resumir en eso. Pablo le dice a Timoteo, aplícate, utiliza el verbo griego, gimnazo. Gimnazo es el que se traduce ejercítate. Así como los jóvenes en aquel tiempo, joven que quería según aspirar a una buena vida, tenía una disciplina que incluía dentro de todos sus estudios, la gimnasia, el prepararse físicamente, para lo cual acudían a ciertos lugares públicos. Por cierto, ellos llevaban a cabo ejercicio desnudos, porque su idea era nada que pueda estorbar mi desempeño en las ramas que ellos hacían, que era lanzamiento de jabalina, lo que era correr y otra serie de actividades. Ellos decían, con ropa, la ropa en ese tiempo no era como ahora que hay ropa especializada para el deporte. En ese tiempo no lo había, entonces para ellos era mejor, entre cargar la ropa inapropiada, mejor no cargar nada, estar completamente descubierto para poder aplicarse a todo lo que es el cuidado y darle forma. Esa es también la idea, darle forma a su cuerpo, desarrollar sus músculos. Ellos entonces, Pablo utiliza esa idea y le dice, Timoteo, así como esos jóvenes se empeñan y se dedican, se enfocan y se disciplinan todos los días a un régimen estricto, minucioso para darle forma a sus músculos, tú de igual manera tienes que tener un régimen que le dé forma a tu vida espiritual. Tu vida espiritual tiene que ser algo sumamente cuidado y planificado. Diario tienes que tener una rutina. Empieza por las buenas obras. Las buenas obras van a fortalecer tus músculos espirituales. Haz el bien, haz lo más que puedas, dedícate a ello todos los días. Demuestra un compromiso serio, minucioso hacia Dios y hacia el prójimo, pero haz buenas obras. Si hay algo que te estorbe, quítalo de ti. Nada debe estorbar tu desempeño para que tengas una correcta formación. Despójate de todo lo que sea necesario, todo lo que estorbe, hazlo a un lado, porque necesitas tener un buen enfoque y un buen desempeño. Mantén constancia. Si vas a empezar, no lo dejes, aplícate, échale todos los kilos a lo que vas a hacer. Haz un sobreesfuerzo. Te va a costar, pero vale la pena, Timoteo. Eso le está diciendo a Pablo en esa expresión, ejercítate para la piedad, que sea vigoroso tu rutina, no sencillo. Quieres tener buena forma, tiene que ser vigoroso el plan que establezcas. En resumidas cuentas, ejercitarse para la piedad en primer lugar implica amar y servir cada día mejor y con mayor provecho a mi gente. La palabra piedad es la palabra hebrea o sustantivo, eusebeia. Eusebeia es bien, hacer el bien a los demás, pero también tiene el sentido, hago el bien a los demás y busco consagrarme, entregarme, tener mayor devoción y relación con Dios. Esas dos cosas, a grosso modo, significa piedad, eusebeia. Eso lo dice el versículo 7. Y en ese sentido, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no solamente es hacer buenas obras, tu amor debe perfeccionarse hacia los demás. Tu servicio es la forma en que tu amor, la piedad se ejercita a través de actos de amor diarios hacia los demás. Pero también tienes que ejercitar tu amor hacia Dios. Eso es ejercitarse también para la piedad. Timoteo, procura diariamente crecer, ampliar, incrementar, profundizar en tu devoción a Dios. Eso es ejercitarse para la piedad también. Me ejercito aquí y me ejercito con Él. En los dos lados es ejercitarse para la piedad. Debo estar creciendo
dar mayor forma a mi vida espiritual a través de depender y tener mayor profundidad en conocer a Dios, en amar a Dios, en servir a Dios. Eso implica, Pablo no desdeña, por cierto, en el versículo 8, cuando Pablo dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Dice Pablo, sí, el ejercicio tiene su beneficio, hay que cuidar el cuerpo. Pero si usted vive solo para el cuerpo y lo material, dice Pablo, entonces no vale la pena. En palabras de Jesús, Jesús diría, no es el cuerpo más que la vestimenta, más que el alimento. Es decir, somos seres espirituales. Pablo está enfatizando la misma enseñanza de Cristo. Usted y yo somos más que seres físicos. Cuidar el cuerpo es una parte, no es la meta ni el propósito de esta vida. Si vivimos cuidando el cuerpo y descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual va a ser lo más desdichado y miserable y desgraciado que podamos hacer. Pablo dice, no, vas a cuidar tu cuerpo, pon mayor cuidado y empeño. Hay gente que cuida bien su cuerpo, pero ¿sabe qué? Exceso de amargura, exceso de odio, exceso de tristeza, exceso de otras cosas lastiman el cuerpo y eso ya está comprobado. Ira, persona iracunda podrá cuidarse todo lo que quiera y tener el mejor régimen alimenticio, el mejor plan deportivo de preparación física, pero le aseguro algo y la medicina lo comprueba: si esa persona es iracunda, un día esa ira lo va a matar, por más saludable que esté. Persona que tiene amargura podrán tener el físico más saludable, si se entrega a la amargura la va a matar. Pablo está diciendo eso. Hay pecados que destruyen. Por eso el cuidado de la vida espiritual, porque la vida espiritual, depender, buscar a Dios, depender de Dios, favorece el organismo. La vida es desarrollar y cultivar una relación con Dios, que es ejercitarse para la piedad también, tiene beneficios. No sé si usted logra entender este aspecto que la Biblia enseña. La vida espiritual repercute sobre todo lo que somos, aún en lo físico. Si usted está espiritualmente saludable, aun cuando tenga un padecimiento físico, lo espiritual es más robusto y sostiene y fortalece. Bien dice la Escritura, un rostro alegre con enfermedad lo puede soportar. Ay, pero hay de aquel amargado y enfermo, eso no sé, aún lo dicen en los hospitales. Dicen en los hospitales, usted sabe quién se va a mejorar más pronto que otros. El que se la pasa quejando, llorando, amargado, dice, está más larga estancia en un hospital que aquel que tiene buen ánimo. Y eso lo ven en enfermedades difíciles. Por ejemplo, en el cáncer. Dicen, el que llega acabado desde el inicio emocionalmente, muy difícilmente logra superar la enfermedad. Pero el que llega luchando y diciendo, voy a hacer lo último de mi esfuerzo y lo que yo pueda lo voy a hacer. Y yo sé que voy a salir de esto. Dios le da gracia y les permite a través de un buen ánimo. Si son cristianos, su esperanza obviamente es Cristo. Hay mucha diferencia. Pablo dice, hay dos tipos de cuidado que la gente tiene, físico y espiritual. Dice Pablo, el físico tiene su provecho limitado. ¿Quiere usted mayor provecho? Aplíquese a algo que tenga beneficios ilimitados. ¿Cuál? La vida espiritual, dice Pablo. No descuide su cuerpo, pero ponga como prioridad buscar el reino de Dios primero y su justicia. Eso es primero. Y construya sobre eso. Ahora, no entendamos mal, no quiere decir que no podamos hacer ejercicio, tengamos rutinas de ejercicio. Lo que vale en ese aspecto es, si usted tiene una rutina de ejercicio, no se olvide de cuidar su vida espiritual. Puede aprovechar ese tiempo para memorizar, meditar, escuchar la palabra y en conjunto cuide su cuerpo, pero cuide su alma también. Cuide su corazón. Tenga un régimen de ejercicio a través del cual usted va a madurar. Pablo le recuerda a Timoteo que debe cuidar su vida espiritual. Esa debe ser su prioridad, porque los beneficios los goza usted hoy y los va a gozar en la eternidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Pero la piedad dice, para todo aprovecha, pues, es decir, beneficia a todo. Eso está diciendo Pablo. Si usted busca a Dios con todo su corazón, tenga por seguro que los beneficios que usted va a recibir son amplios, son físicos, son mentales, son espirituales. En toda área de su vida
Dios va a beneficiar absolutamente todo eso. Y no solo hoy, dice, aún el día que usted muera y abra los ojos a la eternidad por la gracia de Dios, va a haber el mayor beneficio de haber buscado a Dios, de haberse aplicado y dedicado a amarlo y servirlo. Eso es ejercitarse para la piedad. Nuestro entrenamiento para ser mejores servidores de Cristo implica disciplinarnos vigorosamente en servir, amar y servir al prójimo y en amar y servir a Dios. Eso es ejercitarnos para la piedad. Eso es lo que tenemos que buscar. Ese es el mayor provecho que Pablo está apuntando. Y finalmente, la tercera acción que Pablo dice que nos va a convertir en mejores servidores de Cristo, no solo es el aspecto que ya ha señalado, nutrirnos constantemente y ampliamente de la palabra, diariamente con la palabra, no solo es establecer un régimen de servir a Dios, de ejercitarnos para la piedad, que es amar y servir al prójimo, amar y servir a Dios. Eso debe ser igual diariamente. Cuando hemos hecho eso, Pablo dice, la última acción que va en conjunto con todo lo demás, está en los versículos 9 y 10. Palabra fiel es esta. ¿Cuál es esa palabra fiel? Lo que ha dicho Pablo desde el versículo 6. Lo que ha dicho Pablo de que si se alimenta de la palabra, esa es palabra fiel. Si desechamos fábulas y nos ejercitamos para la piedad, eso es palabra fiel, digna de confianza. Debemos nosotros abrazarnos, aferrarnos a eso. Pablo dice, hay que trabajar y luchar con esmero. Esa es la última acción para entrenarnos de forma adecuada. Dice Pablo, usted debe nutrirse, debe ejercitarse y debe trabajar y trabajar duro. Debe esmerarse y debe estar dispuesto a sufrir, dice Pablo. Mire que dice el versículo 9 y 10. Palabra fiel es esta, ¿cuál? Todo lo que ha dicho. Y digna, es decir, usted recíbala sin peros. Almacénenla en su corazón, créala de todo su corazón, digna de ser recibida por todos. Verso 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, dice, mayormente de los que creen. Es decir, Pablo está diciendo, usted y yo no solamente debemos establecer un régimen de ejercicio, nutrirnos, debemos estar dispuestos a llevar la carga a la segunda milla. Debemos estar dispuestos a trabajar y trabajar muy duro, a sufrir lo que sea necesario y hacerlo con firmeza y paciencia. Pablo emplea para el verbo trabajar, emplea un verbo griego interesante. Copiao es el verbo griego empleado. Y copiao habla de la labor manual, es decir, el trabajo que hago con mis manos, que es muy duro, que quizás me va a causar herida, pero tengo que hacerlo porque no hay mejor forma de hacerlo que esa. Es el trabajo que me lleva hasta la última gota de sudor, el trabajo que hago hasta el cansancio, con sumo afán. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quiere usted ser un buen siervo de Jesucristo? Tiene que sudar la gota gorda. Tiene que estar dispuesto a ello. Tiene que arremangarse, no es mandar desde una posición, es ensuciarse con todos. Así se aprende a ser buen siervo de Jesucristo, sudando ahí, todos parejos. Estoy hablando en términos metafóricos, es decir, ilustrados. Nos va a tocar en términos ilustrados en hacer un esfuerzo sobre esfuerzo, en tener que derramar lágrimas. Eso implica el otro verbo de sufrimos, trabajamos, es decir, somos diligentes hasta el cansancio, la última gota, ponemos todo, le echamos todos los kilos y más allá de los que se puedan. Y cuando hacemos eso, si nos encontramos circunstancias difíciles, no nos rajamos, aguantamos por amor a Dios y por amor al prójimo, resistimos. Si hay que sufrir, nos preparamos en el corazón en decir, tengo que sufrir, sufro por Cristo. Mi esperanza es Cristo. Eso dijo Pablo, porque está nuestra esperanza en Cristo. Aún lo que me hagan sufrir por estar lidiando par a par con mi hermano y lo que me cause dolor, debo estar dispuesto en el nombre del Señor Jesucristo
a decir, bueno, Señor, tú eres mi esperanza. Y si sufro, no importa, hay que sufrir. Él nos dijo que tenemos que armarnos de la mentalidad que como a Él le fue, a nosotros no nos va a ir mejor. Dijo, a mí me despreció el mundo, a ustedes no los va a amar. Si se parecen a mí, el mundo los va a odiar. Eso tenemos que estar dispuestos a lidiar en respecto a nuestra tarea como servidores de Cristo. El otro verbo es agonizomai. ¿Le suena familiar el verbo? Sufrimos, el que se traduce como sufrimos, agonosimai. Agonizomai, más bien. Agonizomai. Suena parecido a la palabra español, castellana, de agonizar. No tiene que ver con eso. Pero ese verbo que se traduce sufrimos es luchar con situaciones difíciles y sufrir en medio de ellas. Pablo entonces está diciendo, ¿quiere usted ser un buen servidor de Cristo? En algún momento prepárese porque va a sufrir. Y cuando sufra, no se raje, siga adelante, porque su esperanza es Cristo, porque en Él debe depositar su esperanza. Pablo nos explica ahí, es un sufrimiento intenso, pero resista. Desterrar, por ejemplo, lo que ha dicho Pablo, las falsas enseñanzas. La parte inicial del versículo 6. Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es aquello que tiene que enseñar Timoteo? Tiene que enseñar lo que dice el versículo 4 y 5, que todo lo que Dios ha hecho es bueno, en referente en particular a la doctrina de los gnósticos que está combatiendo. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Va a haber ocasiones en las que cuando nosotros nos toque corregir o hablar de la verdad, nos van a hacer sufrir. Se va a burlar la gente, o la gente, hay medicamentos que cuando se aplican sobre heridas graves, la gente reacciona a veces de formas inesperadas. ¿Le ha lavado usted la herida o le tocó en algún momento lavarle la herida, una cortada, una raspada profunda a alguno de sus hijos? ¿Cómo reacciona cuando le toca las heridas que duelen? Aunque usted le aplique con amor el medicamento, reaccionan. Eso pasa también cuando uno proclama la verdad y toca a veces cuestiones de falsedad y mentira. Dice Pablo, aún para eso tenemos que estar dispuestos a sufrir. Predicar el mensaje de la palabra, servir a otros, es a veces en algún momento encontrarse con situaciones de sufrimiento. Tenemos que estar dispuestos, dice Pablo. Eso es trabajar y luchar con esmero. Eso implica ser buenos servidores de Cristo. Eso implican los dos verbos, copiar o trabajar duro y duramente, y agonizomai, que significa sufrir y sufrir con intensidad. Pero todo sea para que la verdad de Cristo resalte, no solo en lo que predicamos, sino en lo que vivimos. Y eso es el desafío. Entonces, trabajar, lo que dice Pablo, trabajar y sufrir implica en mantener nuestro buen testimonio, en proclamar la verdad en medio de la falsedad. Todo ello estrictamente apegados a lo que dijo el versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Eso significa, y eso es un último aspecto dentro de lo que Pablo está diciendo de trabajar y luchar con esmero. Usted y yo, sí o sí tenemos que conocer las verdades de Dios y apegarnos a esos principios firmemente. Pablo ha dicho en el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todas. Luego dice en el versículo 10, bueno, nosotros trabajamos muy duros, aún estamos dispuestos a sufrir porque estamos armados de este pensamiento. Esperamos en el Dios viviente. ¿En quién espera usted? Usted sabe que tiene que cumplir algo en el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo ha reaccionado cuando se ha encontrado con piedras en el camino? Cuando le ha tocado sufrir por Cristo y por mantenerse firme y fiel en cumplir su llamado. Bueno, no espere usted recompensa meramente de la gente. No haga las cosas por las personas. Pablo ya ha dicho en el libro de Colosenses, y todo lo que hagáis, sea de palabra y hecho, ¿para quién lo debemos hacer? ¿En quién debe estar nuestra esperanza? No en la gente, debe estar en Cristo.
Pablo aquí reafirma eso y dice Pablo, hay que apegarnos a los principios. Para que usted sea una persona trabajadora y dispuesta y resistente al sufrimiento, sí o sí tiene que aceptar la palabra de Dios, afirmarse, apegarse en el sentido de aprender, es decir, sujetarse fuertemente a esos principios, porque es lo único que le va a poder alimentar y le va a dar armas contra la falsedad. Es lo único que como servidor tenemos para resistir. El ser humano es más que el cuerpo, nos ha dicho el escritor bíblico. Por tanto, debemos velar por el bienestar espiritual de la gente en el presente y para su futuro. Bueno, eso está en la palabra. Ese principio debe sostenerme. Yo debo ver a la gente desde esa perspectiva. Pablo está diciendo, para que usted pueda trabajar y entregarse y trabajar duro, necesita buenos principios. Malos principios nos llevan a trabajar de forma incorrecta por la gente. Por eso reafirma el versículo 9, palabra fiel y digna. Si usted no se alimenta, no se nutre y no establece una filosofía de ministerio, usted tiene que crear una filosofía de ministerio. Más bien, tiene que adaptar una filosofía de ministerio, es decir, principios bíblicos para los cuales usted apuntale. Usted debe crear un cimiento. La palabra es el único cimiento. Cristo es el único cimiento. Pero usted necesita ciertos principios que le sostengan cuando usted esté desarrollando una actividad ministerial. Tiene que tener verdades bíblicas como fundamento en lo que está haciendo. No puede hacer las cosas de improviso. Pablo dice, yo lucho y sufro, no porque quiero, sino porque sé que Dios va a salvar a la gente que me escucha y porque Dios es su única esperanza. Y como Dios es su única esperanza, Él es el salvador de los que creen mayormente, va a decir al final. Pero dice Pablo, esos son mis principios, es mi filosofía de ministerio. Hago lo que hago, no por mis propias ideas, no por lo que me gusta, lo hago afirmado en verdades bíblicas. Dios está interesado en la vida espiritual y física de la gente, por tanto yo construyo sobre eso. Dios es el único que nutre, su verdad es la que contrarresta la mentira, por eso trabajo y lucho. Eso es una filosofía de ministerio. Y usted y yo necesitamos tener ciertos textos bíblicos que apuntalen y le digan a los demás qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer y dónde nos sostenemos, de dónde me apuntalo. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué creo por lo cual lo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Tiene que saber explicar por qué está haciendo las cosas. Eso significa lo que Pablo ha dicho de esa palabra fiel y digna. Nuestra confianza y esperanza debe estar depositado absolutamente en Cristo, quien es nuestro Salvador y que es el potencial Salvador de todos aquellos que nos pueden escuchar y que un día tienen que hacer una decisión si creer o no creer en Jesucristo. En conclusión, para que usted y yo podamos ser mejores servidores de Cristo, sí o sí requerimos diariamente alimentarnos y crecer en el conocimiento de la palabra. Sí o sí requerimos compartirla y practicarla, pero también necesitamos estar dispuestos a dar el último esfuerzo, a hacer esfuerzo tras esfuerzo, a llevar la carga, la segunda milla toda vez que el Señor nos los pida y soportar el sufrimiento que conlleva amar y servir a Cristo y al prójimo. Si usted no está dispuesto a sufrir, entonces no es buena madera para servir tampoco. Tiene que estar dispuesto por amor y aún puesta su esperanza en Cristo, tiene que estar dispuesto a sufrir y sufrir haciendo lo bueno y no lo malo. Concluyo con esos dos textos. Colosenses capítulo 1 versos 28 y 29, leo desde la traducción lenguaje actual. Pablo dice en Colosenses: nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo
me da. Esa mentalidad debemos tener usted y yo. Todo lugar que Dios nos permita, aprendamos y supliquémosle al Señor que su mensaje esté de continuo en nuestros labios. Que aconsejemos no con lo que nos parezca, con la sabiduría de Dios. Eso solo es la palabra. Que enseñemos a todo el que nos permita cómo se puede llegar a ser personas más maduras en Cristo. Para eso, ese debe ser el propósito de nuestro ministerio y trabajo, pero debemos hacerlo bajo las fuerzas y el poder que solamente en Cristo podemos encontrar. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos a entrenarnos, ayúdanos a ejercitarnos, Señor, para vivir piadosamente, es decir, una vida cristiana en el amplio sentido de la palabra. Señor, te damos gracias y suplicamos tu presencia en medio de nosotros. Rogamos que tu bendito Santo Espíritu nos siga capacitando, nos permita, oh Dios, crecer cada día más. Padre, tú sabes dónde nos hallaste, en qué condición estábamos, y tú sabes todo lo que implica para nuestras vidas, oh Dios, a veces madurar en ciertos aspectos. Algunas veces notamos, oh Dios, que maduramos rápido, o más bien maduramos de forma adecuada en ciertas áreas, pero también reconocemos sinceramente que hay otras áreas que a veces nos vemos, oh Dios, en pañales todavía. A veces nos vemos como niños inmaduros todavía en esos aspectos. Tú sabes cuál y cada una de esas áreas tenemos, oh Dios. Por tanto, te rogamos, ayúdanos, Padre, a nutrirnos, a alimentarnos, a educarnos adecuadamente desde tu palabra, como dice el apóstol Pablo. Que seamos nutridos con las palabras de fe, oh Dios, pero también con la doctrina en el amplio sentido de tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a aplicarnos a ella, Señor. Tú sabes que lo único, oh Dios, que a veces nos detiene es la falta de voluntad. No es el tiempo, oh Dios, porque a veces tenemos tiempo. Padre, no son ni siquiera los recursos, porque tú nos has dado al día de hoy una gran variedad de ellos. Pero ayúdanos con respecto a nuestra voluntad, porque a veces ese es el mayor problema. A veces le damos más valor a otras cosas y a ti te desplazamos, oh Dios. A veces invertimos más de nuestro tiempo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente en otras cuestiones que ni nos acercan a ti, cuando bien pudiéramos invertirlo, Dios, para conocerte mejor a ti. Ayúdanos a tener un régimen de vida espiritual, es decir, ejercitar nuestra vida espiritual. En primer lugar, en amar y servir a nuestro prójimo a través de buenas obras, Señor. Ayúdanos a ser constantes en eso. Pero también que, a pesar de todo lo que se haga, oh Dios, en nuestras vidas, no descuidemos la relación contigo. Que aprendamos a sacar tiempos para estar contigo, Dios. Y cuando nuestro corazón sea inflamado con tu amor, con tu bondad, que corramos oportunamente, oh Dios, y estemos dispuestos a trabajar incansablemente por tu obra. A sudar, Padre, hombro con nuestros hermanos, a servirte, a cumplir el llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Pero que lo hagamos, oh Dios, cimentados en tu palabra. Como dice tu palabra, que es fiel y digna y que debemos recibirla. Ayúdanos a recibirla con todo nuestro corazón. No queremos construir, oh Dios, sobre lo perecedero, sino sobre lo eterno. Y lo único eterno que tenemos es tu bendita palabra, oh Dios, a través de lo cual enséñanos, prepara nuestro corazón, corrige nuestra mentalidad, oh Dios, porque a veces tenemos ciertas perspectivas o ciertas creencias que no necesariamente le hacen justicia a tu palabra. Por tanto, que tu bendita palabra nos corrija, nos instruya en esos aspectos. Ayúdanos, Señor, y pon en nuestro corazón principios bíblicos a través de los cuales podamos compartir y explicar el llamado y misión que tú nos has dado. Que entendamos cuál es la perspectiva o la expectativa que tú tienes de nosotros. Y muchas de las veces una manera en la que tú nos indicas qué es lo que esperas de nosotros es a través de principios bíblicos. Tú a veces grabas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, textos de tu palabra, a través de los cuales nuestro corazón es movido a misericordia o surge una pasión intensa por hacer algo en amor a ti, oh Dios, hacia nuestro prójimo. Esos son los fundamentos que debemos establecer en nuestra vida, oh Dios. Que tu palabra nos inspire, que tu palabra nos mueva, que tu palabra nos dirija. Ayúdanos, Señor, a entregarnos de todo nuestro corazón. Y como dijo tu Hijo amado Jesucristo, que nos armemos del pensamiento, oh Dios, de que en algunas ocasiones nos va a tener que tocar el sufrimiento.
Y cuando el sufrimiento se presente ante nosotros, que no tiremos la toalla, Señor. Que no huyamos de manera cobarde, que no abandonemos la obra, oh Dios, que tú nos has encomendado a hacer. Que lo único que nos mueva, oh Dios, de la tarea que nos has encomendado, sea tu palabra y que sea, oh Dios, una indicación que venga de ti, que nos diga que es todo lo que teníamos por hacer en tal o cual obra, Señor. Que sea lo único que nos haga desistir o cambiar de actividad. Mientras eso no sea, Padre, no permitas que nuestro corazón se rinda, ni sucumba, es decir, ceda, oh Dios, a la tristeza, al dolor, a la angustia. Que así como Pablo dijo, oh Dios, que estaban dispuestos a trabajar arduamente y sufrir, oh Dios, intensamente por amor a ti, porque tenían puesta su esperanza en ti. Ayúdanos a nosotros a depositar nuestra esperanza en ti, para que podamos trabajar y aún estar dispuestos, oh Dios, a que venga lo que venga, nosotros un día poder escuchar: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que te rogamos y suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.